Un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen en nuestro curso de Derecho Romano. Finalizaremos el tema 2 de la unidad 3, la extinción de las obligaciones, ya propiamente mostrando cuáles son las formas de extinguir estas obligaciones, ya que hay distintos puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la obligación y más definiciones que surgirán a lo largo del desarrollo de este video. Así que sin más preámbulo, empecemos. Muy bien. Desde el punto de vista de la satisfacción, tenemos dos tipos, los satisfactorios y los no satisfactorios. Con la extinción de la obligación producen la satisfacción del interés del acreedor y los no satisfactorios, un acuerdo de voluntades que crea obligaciones para las partes involucradas. Lo satisfactorio es que es voluntario, es que ya ha terminado es decir, el deudor le terminó de pagar al acreedor y en el instante en el que eso ocurre, la obligación queda explícitamente finalizada. Ya no hay más obligación de ninguna de las partes. Esto es algo que no se debe especificar en la obligación si es tanto consensuada o contractual, ya que esto de aquí es una característica de su naturaleza que es implícita, que cuando ya se termina o se cumple la obligación, explícitamente se elimina. Los no satisfactorios es el acuerdo que crea obligaciones para las partes involucradas. Cuando no se llega a la satisfacción voluntaria por parte del acreedor, toma acciones en las que se crea otra obligación que prolonga esa conducta o ese comportamiento y, como propiamente dicho, esa forma o ese pago. Entonces la obligación ahora se prolonga y a lo mejor con otras condiciones y con otras necesidades. Entonces, eso es con lo que respecta a desde el punto de vista de la satisfacción. Digamos legales y voluntarias. Desde el punto de vista de la legalidad, las formas de acabar la obligación operan en la parte legal, operan por el Ministerio de la Ley o pleno derecho como la compensación. Uno también puede terminar la obligación de manera legal, llevando, digamos que a juicio y viendo en la ley qué normativas se aplican para este caso. Entonces, esta es una manera en la que no se crea otro contrato, obviamente el deudor no terminó de pagar y el acreedor no recibió su dinero, y entonces se manda a un juicio y de manera legal se establecen o se dictamina cuál es la vía que se procede a seguir en este caso. Y las voluntarias carecen de dicha virtualidad, pues el deudor debe invocar y acreditar el modo de extinción. Los voluntarios es que dice, ok, a diferencia de los satisfactorios, el satisfactorio es que ya lo pagó. Pero los voluntarios es son casos en los que el deudor tiene que invocar y pagar a modo de extinguir de manera apresurada o prematuramente digamos que la obligación. Esto es una especie de voluntariedad, pero apresurada, porque por cualquier motivo, pues el deudor ya quiere salirse de esa obligación, o sea, quiere extinguirla lo antes posible. Y la manera más fácil es buscar el dinero y pagarle. Luego tenemos los originarios y derivados. Los modos originarios extinguen la obligación en sí mismo. Por ejemplo, los que directamente los extinguen pueden ser, por ejemplo, los voluntarios, los satisfactorios. Serían un tipo de originarios. Y los derivados son aquellos por los cuales se desaparece el elemento genético de relación obligacional y de rebote se extingue la obligación. ¿A qué se refiere esto? Los derivados son aquellos por los cuales eh, la obligación no se hereda. Se desaparece el elemento genético de relación y de rebote se extingue la obligación. Como esa parte lo dice. En ciertos casos, las deudas se heredan, pero en otros casos no. Porque según como dictamina la norma, o el estamento, o el aparato legal del cual estemos en contexto, no existe la posibilidad de que la deuda se herede. Porque muchas veces esas deudas no benefician a los herederos, sino eran en beneficio propio. Si eran en beneficio propio de la persona, el derivado es que de rebote extingue la obligación. O, en consiguiente, se hereda. Pero de todas maneras, la obligación se traspasa.
Y la extinción de la obligación con el deudor está, ya que se ha derivado. No sé si me hago entender. Los derivados es que le das a otra persona y los originarios es que lo extinguen desde la primera persona. Por hecho del deudor, acreedor o conjunto externo. Por lo general, la extinción de la obligación se dará, uno, por un hecho del deudor, como el pago. Esto ya lo hemos hablado. Por un hecho del acreedor, como la remisión. ¿Qué es la remisión? La remisión es que él le pasa su derecho de acreedor a otra persona. Entonces la obligación para él ya se extingue. Y del deudor, para con el acreedor uno, por así decirlo, ya se extinguió. Tiene que hacerlo con el otro acreedor, que puede tener las mismas cláusulas, las mismas directrices, o no. Y por un hecho objetivo como el mero transcurso del tiempo o la pérdida de la cosa que se debe. Muchas veces pasa el tiempo y si el acreedor muere, muere la deuda. Si el objeto que es ya se consumió y qué tal, esa obligación, esa obligación, si se daña el carro, si la casa se cae, esa obligación muere. Que luego existan seguros o que luego existan otro método de devolverle dinero, ok, no me terminaste de pagar y me dañaste o me perdiste mi objeto o mi bien, ahora tienes que pagarme, pero esa es otra obligación que legalmente puede o no puede darse. La cosa es que la obligación original se extinguió porque el objeto ya no existe o el bien ya no existe. Y finalmente tenemos explicar el más común, la forma más común de extinguir la obligación, el pago o cumplimiento. El pago o cumplimiento es un modo de extinguir una obligación que consiste en la ejecución de la prestación debida por el deudor al acreedor. Simplemente voy a explicar esto porque esto aquí ya quedó súper más claro. El pago efectivo pone fin a la obligación, como ya se los dije, ya que satisface el interés del acreedor y libera al deudor de su responsabilidad. Recuerden que al menos en la antigua Roma podía hasta ser esclavo el deudor del acreedor. Para que el pago sea... Ahora, ¿qué se considera pago? O cómo se efectiviza el pago. Porque a lo mejor yo le pago a la persona y se hace loco y ay, nunca me pagaste y tengo que pagarle el doble. No. Para que un pago sea válido y eficaz debe cumplir con estos 3 requisitos. Bueno, con 5 de hecho. Identidad de la prestación. El pago debe corresponder a la prestación acordada en la obligación. Es decir, que debe ser la misma cosa o servicio que se debe entregar o realizar. Esto aquí está súper claro, así que no lo voy a explicar. Simplemente tiene que pagarse lo que es, o sea, a lo que se hace referencia. Si es una cartera, un bolso, una casa, tiene que pagarse eso, no otra cosa. Integridad del pago. El pago debe ser completo, cubriendo la totalidad de la deuda, a menos que se haya acordado un pago parcial. Lo que les expliqué, pueden ser pagos por partes o un pago total al final de todos. Nuevamente, súper explícito esta explicación. Capacidad y legitimación. Tanto el deudor como el acreedor deben tener capacidad legal para realizar el pago y recibirlo. Deben estar debidamente legitimados. Sí, aquí me voy a detener un poco. ¿A qué se refiere esto? La legitimidad. Todo tiene que estar de acuerdo a los estamentos legales. No es que, no es que se pueda hacer un contrato en el que el deudor no puede pagar en efectivo, solo puede pagar por transferencia o solo en cierta moneda. Todo eso tiene que estar legitimado y todo eso tiene que estar dictaminado del procedimiento del pago también. Tiene que ser el procedimiento que está acordado. O los procedimientos, porque uno puede pagar por transferencia, por lo que sea, pero ya, qué moneda, bajo qué circunstancias, todo eso tiene que ser legítimo. No puede ser un pago cualquiera o fuera de lo que está capacitado. Importante eso. Oportunidad y lugar del pago. El pago debe realizarse en el plazo y lugar acordados en la obligación, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. ¿Qué ocurre? Estamos hablando del pago dentro o sea, es decir, ok, si yo me voy a juicio y le meto a otra persona a esa persona y le meto un juicio para que me pague por más tiempo, no sé qué, ya no estamos hablando del mismo pago. Este pago que estamos hablando y que hemos visto aquí se refiere al pago en el que se da dentro del lapso de tiempo. Lo otro ya sería un pago, o sea, un pago extraordinario, por así decirlo, el otro caso que comenté. Para que el pago se concrete y extinga la obligación de manera directa sin interferencia más allá que la propia obligación que está dictaminada en el contrato, el pago tiene que darse en el lugar acordado y en el plazo acordado. Y finalmente la liberación de la obligación. El pago debe conllevar la liberación de la obligación, es decir, extinguir la responsabilidad del deudor frente al acreedor. Muchas veces es que existen cantidad de relaciones, cantidad de obligaciones,
no es el pago lo que libera al acreedor de la obligación. Entonces ese pago ya no es válido y eficaz. Estamos hablando de casos en los que el pago tiene que liberarte. Si el pago no te libera, entonces no es una obligación que se rija a estos principios de integridad y de capacitación, sino que por alguna u otra manera, a lo mejor tienes que pagar y devolver el objeto. Entonces pagas, pero no te liberas de la obligación. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y siempre tratar de poner todo o de definir la normativa o las directrices del contrato en función de que el pago sea que te libere de la obligación, porque es lo más natural y es lo más prudente que se tiene que hacer. Llegando y habiendo dicho esto, hemos finalizado en su totalidad la unidad 3. En esta unidad hemos abarcado los que son los conceptos de obligación, cómo se originan, cuáles son las perspectivas que hay, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se transfiere la propiedad. Y en fin, un sinnúmero de definiciones que han surgido en medio que nos han permitido dilucidar lo que era el derecho romano y cómo éste se extrapone en nuestro derecho actual. Porque lo vuelvo y lo repetiré siempre, el derecho actual se fundamenta en el derecho romano. Y de hecho, muchas cosas, casi el 90% de las cosas siguen vigentes. Porque los romanos establecieron o tuvieron una sociedad, mejor dicho, nuestra sociedad es una sociedad derivada de la sociedad romana. Entonces, dicho esto, no me queda nada más que decir que sigan practicando la unidad, que sigan revisando y una vez que ya estén listos, vayan a la siguiente unidad, la unidad 4, que los esperaremos y estaremos dispuestos a ayudarles con todo lo que necesiten. Muchas gracias y cuídense mucho.